dibuje sobre el mural, de horror en grises con el pincel, que la memoria clamó olvidada. Las bombas caen como un... Buenos días, mi nombre es Ana. Y mi nombre es Francisco José. Y estamos aquí para hablar sobre un bombardeo que ocurrió hace mucho tiempo en Guernica, una ciudad de Vizcaya. Pero en esta edición especial de Curiosity Lemon no solo vamos a hablar sobre el bombardeo de Guernica, sino también de un cuadro en honor a este y su pintor. Que por cierto es muy interesante. ¡Vamos allá! El bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica no fue el primer bombardeo en alfombra para destruir una población civil, pues de hecho se discute que fuera un objetivo militar vital. En ese momento Guernica era capital cultural e histórica vasca, con unas 5.000 personas antes del bombardeo. La Legión Cóndor tenía como jefe al teniente Wolfram von Richthofen, que al parecer ordenó el bombardeo y admitía que su comportamiento con Guernica había sido muy malo. Este bombardeo causó un montón de consecuencias, 1.645 muertos y 889 heridos, pero datos más actuales datan que hubo entre 250 y 300 muertos. Las motivaciones del ataque han sido objeto de polémica durante mucho tiempo, pero la mayoría de los historiadores que han investigado el tema defienden la tesis de que la intención del bombardeo era destruir Guernica. Picasso. Pablo Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga y falleció el 8 de abril de 1973 con 91 años en Moulins, Francia. Fue considerado uno de los mayores artistas del siglo XX. Participó desde la génesis en muchos movimientos artísticos que se propagaron en el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Durante el invierno de 1895 realizó su primer gran lienzo académico, su primera comunión. El Guernica. El Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso pintado en los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo que sucedió en Guernica el 26 de abril de dicho año durante la Guerra Civil Española, encargado por el gobierno republicano español. Este es un símbolo de los terribles sufrimientos que la guerra inflige a los seres humanos. Este lienzo se encuentra en el Museo Reina Sofía de Madrid. Ahora explicaremos la parte de Guernica. La ausencia de color en el cuadro no es fortuita. El horror de la violencia está reflejada en los colores grises del cuadro. Picasso dibujó una mujer rota de dolor, con lágrimas y con su hijo muerto mirando al cielo. Picasso quiso resaltar la piedad. Un toro aturdido por lo que sucede a su alrededor. Un hombre descuartizado con una estrella de 5 puntas en una mano y en la otra una espada y una flor, simbolizando la barbarie inexpresable. En todo el horror, en la flor, el candil encendido y la herradura, podemos ver la esperanza. Picasso dibujó una paloma con la ala rota y el pico abierto, simbolizando que la paz se había roto. Una bombilla podría aludir a las bombas que cayeron en la ciudad. En la yegua podemos ver que sufre y está desbocada de dolor. Una figura con forma de fantasma entra en la escena. Se presume que puede ser la República que entra desconsolada a ver lo que sucede. Una mujer vaga perdida ante el horror. Otra forma que tuvo Picasso de resaltar el horror fue una mujer saliendo de un edificio en llamas. La Legión Cóndor.
La Legión Cóndor fue el nombre dado a la fuerza de intervención mayoritariamente aérea que el Tercer Reich envió en ayuda de la fuerza del general Franco para luchar en la Guerra Civil Española. Hitler, canciller alemán, a sugerencia del jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, con la intención de aprobar el arma aérea alemana en la guerra convencional, ofreció a Franco de forma secreta apoyo aéreo para sus ejércitos terrestres. Esta ayuda consistió en apoyar logístico, transporte de tropas, suministros, carros de combate, sobre todo de Panzer I y artillería, creándose la primera escuela de carros de combate, bajo el mando del coronel del ejército alemán Hitler de Thoma. En el castillo de los Arguijuelas de Arriba, en las cercanías de la ciudad de Cáceres. La intervención alemana en la guerra civil permitió a Hitler mejorar la calidad de sus aparatos y reparar los defectos de su arma aérea, preparándola para la ofensiva mundial que Hitler estaba planeando. Un ataque normal podía consistir en un vuelo previo de toma fotográfica. A continuación, los bombarderos, unos 11 Junkers en 1936, eran custodiados por cazas italianos y más aviones de captura fotográfica. La precisión de sus bombas eran sorprendentes y revela un estudio detallado de los objetivos. Con el tiempo se demostró que como una de las piezas elementales en la victoria de Franco. La Segunda República Española. La Segunda República Española fue el régimen político que ocurrió en España entre el 14 de abril de 1981, fecha de la proclamación de la República en situación de la monarquía de Alfonso XIII, y el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Segunda Guerra Civil Española, que dio paso a la dictadura del general Franco. El numeral segunda obedece a la necesidad de distinguirlo del anterior periodo republicano, la Primera República Española, de 1973 a 1974. Historia. El gobierno provisional de la Segunda República Española ostentó el poder político de España desde la caída de la monarquía de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República del 14 de abril de 1931. Hasta la aprobación de la Constitución de 1931, el 9 de diciembre, y la aprobación del Gobierno el 15 de diciembre. Durante la Segunda República Española, en guerra de 1936 a 1989, se sucedieron 3 gobiernos. El presidido por el republicano de izquierda de José Giral, aunque durante su corto mandato de julio a septiembre de 1936, el poder real obtuvo en mano de los cientos de comités que se formaron cuando estalló la Revolución Social de 1939. El segundo gobierno fue el presidente socialista Francisco Largo Caballero, el líder de uno de los sindicatos de UGT junto con CNT. Hola, en este Curiosity Lemon hablaremos de la Guerra Civil Española. El 18 de julio de 1936, los militares más conservadores del ejército español se levantaron en armas contra la República. Este acto significaba el fin del experimento democrático realizado en España desde abril de 1931. En esta guerra se enfrentaron el bando republicano, que estuvo formado en torno al gobierno legítimo de España, democráticamente elegido, formado por el Frente Popular, que se componía de una mezcla del Partido Republicano, Izquierda Republicana, Unión Republicana, con el PSOE, a la que se habían sumado marxistas, Partido Comunista de España y POUM, y el Partido Sindicalista, y en Cataluña Izquierda Republicana. Era apoyado por el movimiento obrero de los sindicatos UGT y CNT, aunque ellos querían realizar la revolución social. También se unió el Partido Nacionalista Vasco, cuando las fuerzas republicanas estaban a punto de aprobar el Estatuto de Autonomía. Y el bando sublevado, que se llamó así Movimiento Nacional, estuvo organizado en torno a gran parte del alto mando militar. Inicialmente era Junta de Defensa Nacional, instituida por el nombramiento del general Franco, como generalísimo y jefe de Estado, y se apoyó en el Partido Fascista Falange Española, la Iglesia Católica y la derecha conservadora. Socialmente fue apoyado principalmente por aquellas clases que con la victoria
en las sombras del Frente Popular sintieron peligrar su posición social y temieron un posible estallido de la revolución del proletariado. Ahora explicaremos los movimientos de ambos bandos para tomar la España y la guerra civil. Comienza la guerra civil. El primer paso a la península de un fuerte militar sublevado al mando de Franco desde Marruecos a Cádiz. Más tarde, columnas de sublevados marcharon desde Sevilla a Huelva y Badajoz para intentar enlazar con los rebeldes de Cáceres. El 11 de agosto el ejército franquista entra en Mérida, mientras en el norte las tropas de Mola toman Tolosa, Navarra. El 14 de agosto, Yagüe toma Badajoz. Mientras tanto, en Cataluña, las columnas anarquistas de Durruti se dirigen hacia Aragón. Mientras los republicanos en Andalucía, el 28 de julio empiezan a atacar Córdoba, pero el 20 de agosto se da por fracasado el intento de retomar Córdoba y las Islas Baleares. El 3 de septiembre los ejércitos sublevados intentan conseguir Madrid. Tiempo después, Mola consigue Irún, en el País Vasco, y el día 28 Varela consigue Toledo. En octubre, Madrid es bombardeada por el ejército sublevado al mando de Varela. El 7 de noviembre, el intento de tomar la capital fracasa y el gobierno republicano se traslada a Valencia. El 14 de agosto de enero de 1937 comienza la ofensiva sublevada contra Málaga, que cayó en manos republicanas el 8 de febrero. Mientras tanto, en el centro los ejércitos sublevados intentan estrangular Madrid, produciéndose las batallas de Guadalajara y las del Jarama. En la de Guadalajara, el contraataque republicano hizo al ejército sublevado tener que retirarse. El 31 de marzo de 1937, Mola inicia el ataque aéreo en el País Vasco, con fuertes bombardeos, que el 26 de abril arrasarán Guernica. El 19 de junio, Dávila, sustituto del fallecido Mola, consigue Bilbao, entre el 6 y el 24 de junio, y una defensa republicana para el cerco de Madrid. Da inicio a la batalla de Brunete. Cerca del 13 de julio se agotó el empuje republicano, dando lugar al contraataque del ejército sublevado de Varela. El 24 de agosto de 1937, en Belchite, para distraer la ofensiva franquista que se estaba produciendo en Santander. Pese a ello, el 21 de octubre, las tropas sublevadas toman Gijón y Avilo. El 15 de diciembre, los republicanos atacan Teruel, que cae el 7 de enero de 1938, aunque se pierde el 22 de febrero. El 10 de marzo, los sublevados atacan en el frente de Aragón, reconquistando Belchite. 8 días después, Barcelona empieza a ser bombardeada. La ofensiva franquista ya parece imparable. El 3 de abril cae Mérida, y el 24 los sublevados llegan al Mediterráneo, partiendo en dos el territorio republicano. El 25 de julio de 1938, los republicanos lanzan una ofensiva en el Ebro. También en Extremadura, en agosto, para cortar la penetración de Queipo de Llanos sobre Almadén en el frente del Ebro, agotada el 1 de agosto. La ofensiva republicana inicia la ofensiva franquista, que obliga a los republicanos a replegarse a finales de 1938. Comienza la ofensiva sublevada sobre Cataluña paralelamente en enero de 1939. Los republicanos atacan en Extremadura, pero serán neutralizados a comienzos de designando el ejército sublevado. Mientras tanto, en Cataluña, el día 26 cae Barcelona, siendo ocupada toda Cataluña. El 28 de marzo cae Madrid. Y entre el 29 y el 1 de abril caen los últimos reductos republicanos, Valencia y Alicante, y así ganando el ejército sublevado.
dibujé sobre el mural, de horror en grises con el pincel, que la memoria clamó.